el honor de contar con la presencia virtual del destacado doctor Fernando Alberto Callejayín. Él es ex magistrado del Tribunal Constitucional, abogado con amplia experiencia, quien nos estará acompañando en esta importante jornada académica programada para el día de hoy, abordando un tema muy importante como es el Estado peruano. Muy buenas noches, bienvenido doctor Fernando, adelante. ¿Cómo no, Alex? Es un honor para mí y les diré sinceramente, colegas, amigos, jóvenes, un poco complicado a través del tiempo de lo que he venido sosteniendo una situación de Estado fallido, ¿no? Nosotros, nuestro Estado, desde la independencia, si se quiere, y de grandes intelectuales del Cusco también, hemos ido viendo cómo los criollos, los hispanos, y sobre todo la etapa del militarismo que pasó y se superó, y espero que sea por siempre, es decir, los militares dentro de la política en actividad, han traído situaciones en las cuales hemos distraído en realidad la estructura del poder del Estado. Le hemos distraído en tal dimensión que hemos perdido muchas oportunidades para poder darle a la República una institucionalidad real, o por lo menos la estructura que permita que todas nuestras debilidades humanas, nuestras pasiones políticas, que ahora ya han cambiado, y ahora lo voy a explicar, se hayan ido simplemente en enfrentamientos, descuidando cómo era la forma que podíamos, como seres humanos, no solo entendernos, sino limitarnos también en estas pasiones para que podamos construir un Estado como el que hemos soñado desde la independencia. Hubieron etapas, sin dudas. No olvidemos nosotros, si avanzamos un poco al siglo XX, dejando ya el partido civil, dejando la era aristocrática, dejando la era que he criticado tanto del militarismo. Reitero en esto, militarismo no como institución, sino con esa raigambre que vimos después de la independencia, de participación permanente en golpes tras golpes, enfrentamientos para tomar el poder, descuidando su labor evidentemente institucional de la que nunca han debido ni deben apartarse, salvo en cumplimiento del mandato de la Constitución y solo para ello, como lo vamos a comentar y como vosotros lo conocéis, si quieren, en el juego de la insurgencia, en defensa del orden constitucional, que estaba amparada en la Constitución del 79, más no así en la del 93, cuya insurgencia solo nos corresponde en esa autorización a los civiles, en este caso. Pero bien, superado ello, me refería a que, por ejemplo, al inicio de las décadas del siglo pasado, tuvimos un espíritu descentralista que se transformó incluso en la constituyente de 1931, en una bancada importante de los pueblos del país que formaron este movimiento descentralista, partido descentralista, creo que así se llamó, y que logró estar en la constituyente y que siguió la suerte de los constituyentes apristas, cuando de alguna forma la dictadura del momento fue tan dura con este partido que propició una rebeldía interna y se quedaron en el Congreso que, sin embargo, sin tener la autorización y que la diera lamentablemente en ese entonces quienes estaban dirigiendo el Congreso Constituyente, fueron retirados prácticamente y muchos al destierro, y siguieron su suerte los descentralistas, que en un espíritu democrático protestaron y se plegaron a estas actitudes. Pero en fin, eso requiere otra versión histórica de los hechos del momento. Lo que quiero yo reflejar hoy día es que hemos llegado a un momento lamentable, por cierto, y a lo mejor que podemos mirar con ilusión y esperanza de que por fin pueda hacerse una reestructuración real del Estado peruano. Hemos desencadenado de las dictaduras, de los golpes, de los oprobios, a una situación que no habíamos pensado nunca.
¿Que ha habido corrupción? Seguramente sí. No había el fax, no había el teléfono para que tomen foto en todo. En todo caso, había un poco de delicadeza al expresarse los corruptos o al ser de alguna forma identificados, y no se han hecho investigaciones profundas. Pero a la luz de los tiempos, hemos entrado a la carencia de políticos y nos hemos convertido en unos últimos 20 años en una agencia de empleos y sobre todo de emprendedores que de buena voluntad ingresan, pero pareciera que ingresan con mínima inversión, unos con muchísima inversión, y creen que es un botín el Estado, y que definitivamente esa expresión de que no se va a la política, no se aspira al poder para buscar el botín, se ha hecho realidad. Y lo estamos viendo en cada minuto. Por eso es que asumo mi responsabilidad al creer y estar convencido de que hoy más que nunca, con 70 artículos modificados al guerrazo por el Congreso actual de la Constitución vigente del 93, la cantidad que existe de leyes que hacen daño sin duda a la República, la deformación en esta creación del Senado de la República, y la formulación de que no sabemos aún cómo funcionaría la Cámara de Diputados en cuanto al número de ellas. O sea, hay un vacío en esto y ha quedado en una debilidad de interpretación de lo que podríamos llamar nosotros, a la luz de los hechos, un vaivén de normas que definitivamente nos ponen a lo que decía, que no queda otra alternativa que una asamblea constituyente o un congreso, si se eligiese de mucha calidad, más que de diplomáticos en el sentido académico, de expertos constitucionalistas o de gentes de muy alto nivel, me refiero yo de alta calidad moral y de amor a la patria. Porque al fin los congresistas tienen la facultad y el presupuesto para convocar asesores. Lamentablemente lo que hemos visto es que se ha convocado parientes, amigos, favores políticos, y que a las finales terminan buscando afuera la asesoría, teniéndola internamente la capacidad de llevar lo mejor que pudiera haber en la República. No hay un peruano con altos valores que se negase a colaborar con nuestro país, dentro de nuestro país, incluso en momentos tan difíciles como hoy. Por eso es que yo en lo político tengo una observación sumamente delicada, porque digo, no puede ser. Se está yendo al abismo el país, se está hundiendo totalmente, pero con dirección política. Y no puede ser, fíjense ustedes, no puede ser que se diga, más bien, esto demuestra que quienes están realizando las paralizaciones, que seguramente hay infiltraciones, siempre lo he dicho, pero infiltraciones muy debilitadas, pero quienes figuran como sus dirigentes, cuando los arrinconan, direccionada la prensa, quiere decir, pero tú eres político, tú estás en un partido, ¿cuál es el fin político de esto? La protesta porque se vayan todos es político. Oigan, mis queridos amigos, eso demuestra que no tienen una formación ni una posición que vaya encaminada con intereses políticos, porque el hombre es un animal político. Y no sé, ahora que haya salido un animal político deformado en cierta presencia en los órganos actuales del Estado, eso es otra cosa, deformados y malintencionados. Pero sin duda que el tema de la lucha contra la delincuencia, por ejemplo, para hablar del crimen organizado en dos fases, ¿no? El crimen organizado de cuello y corbata y el crimen organizado ya institucionalizado, como estamos viendo en las esferas del manejo político del poder. Indudablemente que esa es una solución política, indudablemente, porque tienen que darse las medidas desde el órgano correctivo del poder político. ¿Cuáles son las medidas que puedan solucionar esta situación casi de inmediato por desesperación de la gente? Nos están matando. Y cualquier persona hoy día me hace recordar la época de Colombia tan dura que no saben si su padre va a volver a la casa. O no sabes tú si el chico que va a la universidad o va al colegio va a retornar, o la ama de casa. Ya esto es una corriente, y que además tenía tiempo. Creo que empezó en Trujillo, si se acuerdan, los famosos cupos al estilo de Capone en Chicago, que los vehículos tenían que tener una calcomanía y que no se asombraba nadie. La policía no tenía una preocupación
no decían esto no es broma, esto no puede ser, y así fueron los negocios, en fin. Pero sabemos que en esto se mueven ingentes cantidades de dinero. Y entonces nos hace pensar de que la estructura del poder de este Estado nuestro ya no solamente es un Estado fallido, sino que lo preocupante, y Estado fallido que vosotros me podéis dar la razón, ¿qué organismo institucional está funcionando? ¿Qué protección tienen los ciudadanos, los inversores, dentro de lo que vienen a ser los instrumentos del Estado? Lo que más queríamos y protegíamos el sistema de justicia, y yo hablo con autoridad aquí porque lo he ensayado, he querido retar, no me he quedado en la lucha contra la impunidad, que lamentablemente no es recogida aún, son palabras, se lucha, pero yo creo que el grito de regla del siglo de hoy para todas las generaciones, para todos los que están luchando por su vida, por el mandato constitucional de priorizar al ser humano, indudablemente que se olvidan de poner como un primer membrete de lucha no a la impunidad. Ese membrete ahuyentaría naturalmente a quienes están confundiendo esto ya no como una chacra, sino como una instrumentalización de intereses de los más bastardos, porque fíjense ustedes, por ejemplo, cuando se da la ley Soto, y tenía, pero ustedes me ayudarán, hay infinidad de normas que han salido, que no solamente naturalmente es la ley Soto, sino de ahí viene la ley de la minería ilegal, la ley de forestal, la ley de colaboración eficaz, que se reducen los predios, las leyes de prescripción, la última norma que está pidiéndose la derogatoria a como dé lugar, y sin embargo nos salen disfrazando, ¿no? Estamos disfrazando, manipulando la norma, a ver si el ciudadano que está dolido, que está destrozado, que está desamparado y que se da cuenta, aquí lo grave es que ya ha entendido de por sí que estas normas han sido dadas para autoprotegerse los delincuentes de cuello y corbata. Y fíjense, ustedes han visto que muchas veces, y lo seguiré insistiendo porque se pone al debate de la Corte de San José de Costa Rica. Escuché por ahí un grito, acuérdense, por eso digo cómo está la estructura de nuestro Estado y cómo está de fallida la cosa. Ustedes han escuchado que en el Congreso, tanto como a la presidenta, como los, no sé quién los asesora, a los ministros, supongo que el ministro de Economía baila solo de alguna forma porque aparentemente es una persona que conoce el oficio, pero que no conoce sus debilidades, probablemente en cuanto a las presiones que tenga que sufrir. Pero yo digo una cosa, y ayúdenme ustedes a esto, ayúdenme. Esta gente ha perdido la noción del sentimiento patrio, ha perdido lo que viene a ser y habría que interpretar y ya de una vez seguirse tipificando lo que es traición a la patria. No han medido que una norma como la que se dio la llamada Ley Soto, que siendo presidente del Congreso, no sé su origen, ustedes ayúdenme, creo que es la trayectoria estudiantil, profesional, partidaria, cuál es su récord político, académico, de su vida al servicio del país. Pero sin duda que aprobada esta norma, al día siguiente se acogió a ella y lógicamente muchos de los delitos que acompañaban en sus investigaciones fueron desapareciendo. Pero no solamente el presidente del Congreso, sino una serie de gentes en el entorno del Parlamento y fuera de él, de los grupos políticos, se ha ido acogiendo a esta norma. Por ejemplo, viene la reducción de la colaboración eficaz, otra vuelta, quieren caer y quieren desaparecer los organismos de esta naturaleza. Pero yo cuando hablo de traición y cuando hablo de poco amor patrio, es porque cualquier estudiante de nuestro querido Cusco, del sur, del centro, de todo el país, podría darse cuenta de algo. Todavía en esta pseudo o aparente esfuerzo de vivir democráticamente, las leyes no pueden tener nombre propio. No han meditado, por casualidad, unos minutos sentados ahí como una organización de la Cosa Nostra, por ejemplo, que a veces han pensado en los niños, hay películas y decían, no han meditado un segundo y no se han dicho, oye, esta norma, si bien nos sirve a nosotros,
les va a servir a todos los delincuentes que hay en el país de Tumbes a Tacna. Alguna vez decía, y estaba pendiente el recordarles que algún señor congresista con conocimiento, muy preparado, y quizás, aunque no los mencionó, a las Brigadas Rojas de Italia, no mencionó los capítulos de la Cosa Nostra, de la Camorra italiana, por la cual se crearon los jueces y fiscales sin rostro. Y se olvidó el señor congresista, y no sé si esté en orden del día, que los jueces sin rostro ya existieron en nuestro país y que los jueces y fiscales sin rostros lograron en nuestra república, en lo que va de la época más terrible de terrorismo, condenas de cadena perpetua para todos los implicados en esta actividad terrorista. Todos tenían cadena perpetua. Y que fue la Corte Interamericana la que anuló esas sentencias. Y que muy hábilmente el Tribunal Constitucional de ese entonces no permitió que comiencen a salir si no se revivieron procesos o reiniciaron procesos, en los cuales por ello yo vengo humildemente pidiendo la investigación de los profesionales cusqueños y del país y de los periodistas cusqueños que nos digan quiénes fueron los vocales, los jueces, los magistrados que redujeron la cadena perpetua en estos nuevos juicios a 20, 25 años. ¿Quiénes fueron los que redujeron y permitieron que esto sea una secuela de que hoy dicen no debió salir tal terrorista, no debe haber, pero si ellos lo han soltado y no tenemos la curiosidad de saber quiénes son? ¿Por qué digo esto? Porque diario estamos notando y los mismos transportistas, que dicho sea de paso, deben reconocer algo que en la vida habían logrado, obviamente. El transportista siempre tuvo, yo me acuerdo hasta nosotros como dirigentes estudiantiles, el rechazo por el pasaje que no quería reconocer, por el alza, etcétera. Siempre han caminado solo en torno a sus intereses con un gran poder, sin duda, que es el paralizar las ciudades porque nos tenemos que trasladar a través de ellos. Pero en esta oportunidad, y mientras mantengan una posición de esa naturaleza, tienen el respaldo del pueblo. El pueblo lo siente como portavoces de una defensa por lo que está establecido en la propia Constitución. El ser humano es la preocupación primordial del Estado. La vida es el derecho fundamental más importante y la obligación del Estado es velar por la vida de todos los peruanos, de su protección, de su familia, de su organización, de su vejez, todo eso. Y con más fuerza estaba en la Constitución del 79. Pero inclusive con esta, vosotros podéis ayudarme a decir, ¿y dónde está cumpliendo el Estado esto? Claro, a través de quienes ostentan un gobierno de turno transitorio, otorgado por la voluntad popular, que ahora recién comienzan a meditar en muchas cosas, ¿no? Y por eso digo, las responsabilidades históricas por falta de patriotismo, de identidad nacional nos van a servir. Así como les digo, que sería bueno el recordar sobre el tema de quienes nos dejaron sin cadena perpetua a los criminales del terrorismo. Hoy día, diario hablamos de esta situación de los beneficiados, pero ocasionalmente, ¿no? El señor Vizcarra, Keiko Fujimori, y ustedes han visto cómo defienden algunas normas, estas que son pro corrupción y no son contra la corrupción. Y ustedes han visto que los periodistas no terminan de preguntar bien, no sé si porque han estudiado periodismo o a lo mejor son productos, sobrinos, hijos de los clanes que han habido en el país, porque nunca se ha respetado que usted haya estudiado periodismo en la universidad, que usted se haya graduado en Jaime Bauzati Meza, se haya graduado en las universidades de Antonio de Abad, en todas las universidades que hay en el país, y no le dan trabajo, se la dan. Habría que ver en qué número de los periodistas importantes que merecen toda la consideración tengan una formación académica o estudiantil por lo menos, profesional, diríamos así. ¿En qué colegio? El colegio de periodistas, a diferencia de los otros colegios, no es obligatorio, creo yo, estar inscrito para que te den o puedan permitirte trabajar en algún puesto del Estado, una entidad de estas. Pero al margen de ello, porque es esta profesión que puede darse sin duda a lo mejor al intelecto, a la sapiencia, pero que hoy día han convertido en los medios grandes en un vil oficio.
Eso no lo pueden negar. Y yo les decía, por ejemplo, fíjense, ¿eh? Porque es fácil que el pueblo, y creo que lo ha hecho ya un raciocinio propio, cuando les preguntan al periodista, a algún congresista, sobre los beneficios o perjuicios de estas normas, y la defienden, pero de una forma, no se nota pasión, por cierto, ¿no? Pero sí con interés, porque la pasión puede estar confundido, pero cree en ella por el bien del pueblo, pero no, en interés sí se nota. Pero no se ve el periodista que le diga, por ejemplo, señor congresista, terminada o a fines de su entrevista, señor congresista, dígame, y por casualidad, ¿usted no está investigado en unas figuras delictivas? Entonces, si el congresista es sincero, va a decir que yo sepa, no sé, a lo mejor, ¿no? La otra repregunta sería, señor congresista, ¿y usted no se ha acogido a los beneficios que dan estas normas? Tendría que preguntarle a mi asesor, no sé, pero si usted profundiza, no solo está investigado por estos ilícitos, sino que también se ha acogido de inmediato esta norma. Y si usted va más, los abogados distinguidos, brillantes colegas, que tienen todo el derecho de estas defensas, cuando toman como ejemplo sus patrocinados, etcétera, nos olvidamos y decimos, de repente alguno de sus defendidos no se ha acogido ya a estas normas. Bueno, es su derecho, para eso le han dado la norma, pero se entiende que la norma busca el bien general, bienestar general. Y si usted le aumenta la preguntita de repente y le dice, doctor, ¿y usted no está a lo mejor incurso en esto? Yo no, ¿cómo voy a ser yo un delincuente? No, nadie está hablando de delincuencia, pero estamos hablando por casualidad, en alguna investigación, ¿no está usted acogido también a estos beneficios? Bueno, ahí saldrá. Entonces, pero eso no lo hacen ni la prensa grande ni nadie y perdemos a veces su ubicación. Ahora, ¿por qué es importante? Porque entonces estamos en una corriente de gitanos que en el fondo recorren el mundo, pero que están aquí ubicados y que, como he dicho alguna vez, nunca he visto, sinceramente, tanto interés en destrozar el país. Y esto, confundidos a lo mejor por la defensa de sus propios intereses que no son ya ideológicos, que vendría a ser la política, ni siquiera religiosos. La ciencia de la política y en todas las universidades me darán un poquito de confianza a los profesores en el Cusco, indudablemente que encierra desde los factores inmediatos, no solamente de las doctrinas políticas más remotas, incluso poner el siglo XVI a Maquiavelo para ver la creación del Estado, más adelante las constituciones, etcétera, sino también para que este fortalecimiento tenga unas bases eminentemente morales, tan moral que haya de la Torre, y deben recordarlo quienes abrazan con fe la mística y la historia del aprismo, señalaba que sin moral no hay política. Y obviamente esa es una expresión eminentemente griega y desde los tiempos más remotos, porque aquí hemos confundido, por eso duele a quienes estamos haciendo esto con mucha pasión, cuando dicen los políticos son venales, pero un ratito, ¿a qué políticos se refiere? Si no hay políticos, porque el político de por sí tiene una formación casi estudiantil, tiene una formación en valores, si quiere llamarlos doctrinarios o ideológicos, teorías modernas que podrían haber creado, ¿no? Digo yo, el marxismo, el aprismo, el socialcristianismo, la tercera ola. Alguna vez escribí un artículo sobre la tercera ola, tanto fuera como dentro del APRA, lo he escrito y asumo lo que haya dicho. La tercera corriente que Tony Blair trajo alguna vez como primer ministro inglés, a quienes éramos generaciones más jóvenes, y era una revolución dentro de esta modernidad, la cibernética, etcétera, que trae, como hoy podemos llamar, la inteligencia artificial. Pero incluso ella está llena de valores, inclusive religiosos. Ha habido épocas de gobiernos teleológicos existentes y que existen todavía en el mundo. Irán, algunos países donde los musulmanes tienen una posición de gobierno, de corriente, de religión y de estatus de la forma de vida. Pero eso, indudablemente que en estos últimos 30 años que ha ido decayendo, degradándose el Estado peruano, no lo hemos visto. Pero si estamos viendo, fíjense ustedes,
cómo se aferra en una forma que es inentendible. Ya no quiero hablar cómo le han puesto de nombre el buque, el carro, las consecuencias de quienes han estado asesorando, cómo se puede parecer que no ven lo que aparece en ciertas denuncias, los kilos de cocaína que unos empresarios chinos y que ya nunca más hemos vuelto a saber de eso, pero más debe interesarnos otros tipos de empresarios que siguen priorizándonos a nosotros en los capitanes de la droga, de la corrupción, de la minería ilegal, que dícese que incluso produce y exporta más dinero que el narcotráfico. Entonces, ya son bandas, ¿no? O ustedes han visto, ustedes conciben, yo admito que usted se retire a lo mejor de una organización X, pero que en el fondo de su formación defiende ideales políticos, realizaciones, doctrinas, credos. Pero ¿qué ven ustedes en los últimos tiempos? En pleno debate, alguna vez vi una congresista que me llamó la atención decir, oficial mayor, sí, señora congresista, sí, presidente, con vuestra venia, no solo para decirle que me he cambiado de bancada, ¿no? Bueno, esto que parece humorístico es triste, pues, ¿no? Es triste. Y eso parte, fíjese usted, yo no les voy a regalar ello porque ustedes tienen mejor memoria. Cuando retornamos de alguna forma, el reglamento del Congreso decía que se necesitaba 6 congresistas para una bancada. Bueno, como llegaron 2 partidos importantes, solo con 5, generosa fue la mesa directiva y se modificó a 6. Lo ideal hubiera sido que los deje así, para que aprendan a consensuar, para que se junten y tengan ya bancada de 10, 15, y no tener pues como partidos, 40 bancadas, qué sé yo. Entonces se ha destrozado la democracia desde el propio ejercicio de quienes ostentan el poder. Sin duda, por eso que el Estado peruano tiene que pasar por una reestructuración, sobre todo del 4º capítulo, ¿no?, de la Constitución actual. Me refiero a la estructura del poder. Empezando ahora, porque mi preocupación lamentablemente ha caído en que esta situación se convierte en realidad. Yo tengo la enorme felicidad de gozar, por lo menos, de que el Cusco y el sur me soporten con cierta periodicidad, pero esa periodicidad permite que Alex Javier, Educatés, Wilber Torres, que me están viendo, y todos los que puedan tener acceso a revisar esto, no ha habido oportunidad que no haya estado advirtiendo de que la corrupción estaba institucionalizando la impunidad y que definitivamente mi preocupación era, y ya se ha concretado, que se degrade el sistema de justicia. Y ustedes están viendo bárbaramente lo que pasa. Yo me refería a los fiscales jóvenes, ¿cuánto tiempo? Para que salven su institución. Pero no pasa ahí. Fíjense ustedes, y por eso decía, yo he podido probar para que el pueblo vea, aunque no ve ni escucha a veces tampoco, cómo estos manejos para elección del Tribunal Constitucional, para la Junta Nacional de Justicia, se prestan, y si ustedes ven quiénes están manejando, no salimos del circuito de Nadine, no salimos del circuito de ciertos grupos que hicieron daño al Partido del Pueblo, no salimos de ciertos personajes que están indudablemente bajo la égida del señor Montesinos y el fujimorismo y que destrozaron la República. No cantemos simplemente que fue una constitución liberal, etcétera. Veamos los resultados y la consecuencia de cómo se enquistaron. Hay una pregunta en doctorado y en maestría, pero que desde pregrado puede tener una fuente natural. Si la doctrina constitucional dice que cuando cae un gobierno dictatorial, nefasto, siempre cae su constitución o estatuto. En el caso nuestro, pasó con el Estatuto de Benavides, del año 36 hasta el año 45. Dicho sea de paso, en esa corriente difícil que vivíamos, que habían asesinado al comandante Jiménez en Cajamarca, que venía, dícese, a presidir una revolución, pero que de todas maneras había la posibilidad de que pueda hacer un gobierno transitorio. Con precisión no recuerdo, pero tuvimos un gobierno transitorio que incluso el arzobispado de Lima tuvo que ver, y creo que la presidencia de la Corte Suprema. En Europa, en Italia, hace poco, con Ponti, no me acuerdo ya con tanta precisión, pero ante el fracaso de hacer mayoría, ese es un tema que nunca hemos debatido en el país, no hemos tenido, hemos hablado, pero
no hemos debatido el sistema parlamentario, ¿no? Y cuando la mayoría en el sistema parlamentario, o sea, las fuerzas políticas no logran tener mayoría, no hay gobierno, porque el gobierno es eminentemente parlamentario, los ministros salen del parlamento, el primo ministro, lo que llaman primer ministro, es el jefe de gobierno. Y entonces sucedió de que una elección no pudieron consensuar, sabe Dios qué diferencias tendría, no había posibilidad de mayoría. Volvió a disolverse el Congreso. Eso es siguiendo la tradición, acuérdense ustedes, de la palabra soberano, que nace pues como fenómeno de la Revolución Francesa, ¿no? El soberano es el pueblo, la Asamblea Popular, que ya también causó enormes daños, muertes y odios y rencillas, cuestión que tengo temor, se las trasladaré si el tiempo lo permite. En esos momentos, mis queridos amigos, las pasiones llegaron a tanto que 2 elecciones, 3 elecciones, creo que se llegó a ella y ya no hubo otra alternativa y se dijo no, hasta aquí nomás porque entonces no puede, tenemos que tomarnos una transición de un tiempo más largo para conciliar y se pidió un gobierno técnico. Fue la palabra, ¿no? O sea, se le habló al presidente, las fuerzas políticas propusieron y salió un gobierno técnico que dio una transición de gobierno hasta que se convocó elecciones para tener mayoría parlamentaria y elegir un primer ministro. Pues bien, nosotros no tenemos un sistema parlamentario, podemos mejorarlo con unas reformas constitucionales necesarias, pero fíjense, y con esto no les pido un apoyo a mi solicitud de reforma, que ya tiene como 40 años que he pedido lo mismo. Si el periodo parlamentario fuese de 2 años o 2 años y medio con reelección de por vida, fíjense lo que nos hubiéramos ahorrado. Todas estas marchas, todas estas situaciones, porque al fin y al cabo estaríamos ya con un nuevo parlamento. Y habríamos que criticar o querer tumbar un nuevo parlamento, ¿no? Por expresión del pueblo, más el voto independiente, lo que llaman, ¿no?, naturalmente un voto razonado, que no sea obligatorio. En fin, muchas reformas. Por eso digo yo que a esta altura quizás se nos hace pensar que tenga que no solamente cumplirse con la sentencia del Tribunal Constitucional que aportó al Estado con la sentencia 014 del 2002 y que dice la verdad sobre, según ellos como magistrados del tribunal, sus investigaciones, los orígenes de la razón de la Constitución del 93, la duda del referéndum sobre el 93, etcétera, y las consecuencias económicas para un sector, pero empobreciendo al sector mayoritario y limitándonos en nuestros derechos, etcétera, etcétera. Entonces, el Tribunal Constitucional propone aquello, ¿no?, de reponer la Constitución del 79, pero que tiene que ir reformada al propio Congreso o una Asamblea Constituyente. Pero naturalmente que eso no nos va a salvar de una situación grave que tiene el pueblo de hambre inmediata y lo más grave de una corrupción salvaje ya institucionalizada con una falta, con una impunidad que ha alcanzado todas las condecoraciones en nuestro rostro. Por eso yo creo que esta situación se torna extorsionadora, ¿no? Yo te secuestro, te quito tu carro, si no pagas tanto, bueno, te viene la pena de muerte. No sé cómo interpretarlo, ese discurso que se hace. Si paralizan, se hacen una huelga nacional, se mueren de hambre. Si hay violencia, se mueren de hambre. Se van a ir las inversiones. Si la PEP fracasa es por culpa del pueblo, por culpa de los que están dirigiendo. Y yo digo, eso no es otro tipo de extorsión de alguna forma, sabiendo que este problema tiene meses y años que quiere solucionarse. ¿No sería más cómodo decir, ante una situación que ya se tenía y que naturalmente es real? A veces se les va la boca, dicen sí, es real, es necesario. Pues bien, señor, ponga usted un gabinete de primera calidad, que nadie quiere aceptar, parece Petroperú, ¿no? Nadie quiere ser miembro del directorio de Petroperú, nadie capaz, nadie que se estime. Podría decirse lo mismo. Pero yo creo que así como la magistratura, que ojalá de emergencia tengamos, pero de acá a mucho tiempo, los magistrados más ilustres de la República y muchos que no pueden estar en muchas funciones a la vez, de esa misma forma, creo que podría haber un cambio hacia un gabinete para lo que queda verdaderamente de transición de altísima calidad, y que no creo que haya un patriota, al menos yo compartiría esta situación de que se niegue a aceptar una convocatoria cuando estás viendo que todos los peruanos estamos destrozándonos, cuando estamos viendo de que naturalmente sí hay alternativas,
Oiga, ¿para qué se dan estados de emergencia si no se van a utilizar? ¿No se acuerdan ustedes? Porque ahorita lo más delicado, sin duda, yo no sé cuál de los crímenes son más poderosos, el de cuello y corbata, o si están juntos con el crimen a diario, el gota a gota, que se ha institucionalizado esta forma de crédito y matanza y chantaje y extorsión, no solo a transportistas, panaderos, farmacéuticos, es decir, a todos ya, lo cual puede ser su caída y puede ayudar a una estructuración porque el pueblo puede decir hasta aquí no más. Así como dices tú, no me extorsiones, ya ha salido a decirle al gobierno, a quienes le han dado el voto, a decir, oiga, no queremos seguir pagando estos miserables, preferimos perder unos días, no sé, ya hemos perdido tanto, pero sálvennos. Y le decimos con esta protesta, no, yo te envío, había policías, ¿no? 18,000 policías, no sé cuántos soldados, los envío para que repriman la protesta o para que cuidan que esta no exceda y permitan que el presidente del Consejo de Ministros salga y diga, una marcha pequeña, pacífica, no ha pasado nada. ¿Qué quieren? ¿Que haya muertos? ¿Qué quieren? ¿Que haya destrozos? ¿Qué quieren? ¿Que se atente contra edificios? Cosa que es lo que indudablemente para que puedan decir, recién algunos medios, fue tremenda, fue una cosa tumultuosa. No, pues, por favor. Ya el pueblo, sin necesidad de tirarse al suelo como hubiera querido yo, en silencio y no movernos de ahí hasta que se corrija esto, indudablemente que están gritando pues que esta estructura de Estado no funciona. Y si ir a una constituyente sería muy lento, pues por lo menos una transición inmediata y que se apliquen normas. Cuando yo les decía, el estado de emergencia tiene que servir para algo, bueno, quiero recordar con ustedes las palabras si algunas palabras podemos recordarle a la presidenta de la República, decir, los tenemos en el cogote a los delincuentes, ¿no? Nos huelen en el cogote, los tenemos reconocidos, decía un ministro, los tenemos identificados, el primer paro. Y entonces yo me pregunto, si el sistema de inteligencia funciona, y si ya los tenemos en el cogote, y si ya hay un estado de emergencia que te permite ingresar, lamentablemente, pero por necesidad a los domicilios, sin autorización judicial, limitar la libertad dentro de lo que sea canalizable dentro de la ley, pues, ¿por qué no intervienen estas casas o refugios donde están estos delincuentes? Y de 10 que se equivoquen, pues por lo menos 5 saldrán y podremos ir capturando, ¿no? Pero tratando de dar tranquilidad. No, termina la marcha y se van todos a sus cuarteles. No, pues así no es la cosa. No es que queremos que se vayan o que se disuelvan los militares. Estamos hablando que se están prestando, tienen que seguir debiendo ir su manejo de la investigación, que haya inteligencia. ¿Tenemos inteligencia o no? ¿Puede decirme algún miembro del Congreso que pertenece a la Comisión de Defensa si tiene idea los gastos que tenemos en inteligencia? Se me dirá, doctor, los gastos en inteligencia a veces no se pueden decir porque justamente es por eso, los que dan los informes, informantes, etcétera, es una cosa muy reservada. Sí, claro, es factible, pero tiene que haber algún resultado. Tiene que haber algún resultado, ¿no? Como por ejemplo presentar de verdad al número 2 de Sendero, que lo ubicaron pues, oiga, por la inteligencia militar de la Marina, de la policía, lo ubicaron en una zona sumamente inhóspita, pero que vivía como un rey, o lo ubicaron en barrios residenciales, rodearon todito y lo tuvieron que sacar, se había metido a un sótano y en fin, esto que llamaron plan no sé cuántos, un plan Boluarte, primero no funcionó, plan no sé qué plan, pero resulta ahora que todos se han escondido porque el número 2 de Sendero no lo era. O cuando van, fíjense ustedes habrán visto porque ahora la televisión esta que a veces es un vil oficio, por lo menos distrae. Interviene en una casa, dicen un montón ahí que había marihuana. Bueno, hoy día espero que no sea así, pero hay fiestas donde los muchachos o los mayores también fuman como decía el presidente Kuczynski, un tronchito, no, bueno, no hace daño. Pero ubican todo esto y resulta que no eran pues bandas, ¿no? Era una fiesta donde habrían algunos requisitoriados. Entonces, pero nos hacen todo un movimiento primero de mentira, de lucubración, que parece. Entonces yo digo, si el sistema de inteligencia está tan brillante, hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo contra el crimen de a día que está matando a nuestro pueblo y también contra el crimen organizado. Yo pondría inteligencia en diputados, pondría inteligencia en el Ejecutivo, pondría, bueno, y que se vaya informando a quién,
se supone a un presidente todas las mañanas, un presidente honrado, honesto, preocupado, que le dé atención al país, ¿no? O que el mismo sistema de inteligencia funcione con las instituciones respectivas. Pero si el sistema de justicia no funciona, si el sistema de justicia funciona de acuerdo a ciertas coyunturas e intereses, si hablamos a cada rato de crítica a la Corte Interamericana, por Dios, hace 20 años, Alex Javier, no sé si has publicado, que yo he venido solicitando y quiero quitar el yo por delante, sino que es una necesidad de una reunión de cancilleres en América Latina, aquí en Lima, por ser la cabeza de la región, cabeza del virreinato, o si quieren el Cusco, por ser el ombligo del mundo y la capital histórica del Tahuantinsuyo, de esta América morena y mestiza, pero una reunión de cancilleres para modificar la Convención de San José, de esto hace muchísimos años, en la que tenga que estar, por ejemplo, la pena de muerte, el agotamiento de la vía interna, cómo funciona con la Corte Europea de Estrasburgo, etcétera, y algunas cosas que son más de 50 años en una época que no quiero distraerlos por razón del tiempo, de cómo nació la Corte de San José, la participación en ese momento. No olvidemos que había una fuerte corriente, no diría marxista, pero sí después de la Segunda Guerra en el mundo, participaron fuentes socialistas defendiendo sus países. Y eso por una razón muy simple, porque la guerrilla urbana llamada, la resistencia, llame usted, la conformaban pues los muchachos o los maduros de posiciones de izquierda, muy rara vez de la pequeña burguesía, por usar términos marxistas, quienes se habían ido fuera del país, ¿no? Quienes prefieren irse, pero aquí en sus países se han quedado resistiendo al nacionalsocialismo, al duce, al fascismo, y en algunos momentos ahora más delicado va a ser con la corriente musulmana. ¿Cómo defendemos? Ya no solamente nuestras fuentes, nuestros principios religiosos, sino pareciera una voluntad imperante de dominar nuevamente gran parte del mundo, ¿no? Allá Europa, cuidado, y por qué no también nosotros. Pero volviendo a la tierra nuestra de la delincuencia diaria, por supuesto que hay soluciones. Por eso yo admiro y digo, no sé, pues, cuando la presidenta de la República o el presidente del Consejo de Ministros salen y nos dicen, y ustedes lo verán a cada rato, y grandes titulares de la prensa grande que cada vez, no sé por qué han disminuido el papel, antes ponían 20 hojas, ahora que tienen 4 hojas, pero han invertido en las redes y tratan de confundirnos con las redes, pero dicen, lucha frontal contra la corrupción. A ver, recuerden cuántos presidentes nos han dicho eso, lucha frontal contra, qué emocionante, ¿no? Llega al corazón. Pero, ¿cuáles son las medidas? O sale por ahí un Bukele que dice, perdón, a la delincuencia no la puede investigar un gobierno que tiene como cómplice a los propios delincuentes. Entonces, yo no he dicho nada, pregunta ya que admiran tanto a Bukele, pero eso se ha dicho mucho antes, pero es una forma de decir, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, Dios mío, pero entonces si las reformas se pueden dar, ¿por qué no salen? Por eso, mis queridos amigos, Alex Javier, por razón de la hora, discúlpenme, no quería terminar, me corrijo, me hubiera quedado con ustedes varios días, pero habría que... Yo solamente diría algo también. El pueblo necesita solidaridad. Para que tú entiendas si le digan, oye, no participes aquí porque vas a perder tu trabajo, vamos a hundirnos, ¿y qué me dices del tuyo? ¿Y qué me dices tú que no tienes ni idea cuánto ha subido el mercado? Y si la tienes, la puedes pagar. ¿Por qué no hay un espíritu? Yo no sé cuánto representaría, sinceramente, pero por decreto supremo podría reducirse a los 40.000 soles de un parlamentario, de un vocal supremo, de un vocal, etcétera, etcétera. Y no hablo ya del Banco de Reserva, o el Banco de la Nación, etcétera. Y que recuerde la gente que estamos a un mes o 2 meses, que vienen las gratificaciones y a ti te van a dar, no sé, 500 soles por ley, porque dicen que quieren favorecer, servir al pueblo, pero ellos se van a llevar 80.000 soles, sin impuestos, nada, la segunda parte. Entonces, cosa que no estoy en desacuerdo, pero depende, esto no es Suiza, depende qué necesita tu sentimiento con un país, un Estado de Derecho y política. Por eso yo diría, reduzcan la unidad de referencia del trabajador público y se acabó. Y mañana amanecemos con diputados, con congresistas, con 10.000 o máximo 15.000 soles mensuales, ¿no? Quizás menos que sus trabajadores ahora, porque les han dado tanto bono,
igual militares, todo el mundo, porque es una forma que pueden decir la folclórica, demagógica. No, señor, no es demagógico. No es demagógico que la aspirante a reina Isabel en plena Segunda Guerra Mundial esté recorriendo como enfermera todos los hospitales de las calles de Londres cuando lo bombardeaba diario la flotilla alemana de Hitler. No es una novedad cuando en Europa y Noruega sus aspirantes a reyes y príncipes estaban con su pueblo en el dolor, participando. No es ninguna novedad. Pues los Estados Unidos, quienes han sido presidentes, de alguna forma en su juventud han sido aviadores, o han estado en el frente contra el Vietnam, protegidos, aunque sea, pero cumpliendo su servicio, compartiendo con la gente. Yo les pregunto para retirarme y ayúdenme a pensar en ello. ¿Cuántos presidentes o gobernadores es ahora, no? Regionales tenemos 25. 25 gobernadores regionales. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Han visto a ellos en los medios? ¿Han visto a ellos en Palacio? Pareciera que tenemos un solo gobernador y un accesitario, ¿no? El Guayquil, en Ayacucho. Pero en todo está el gobernador de la Libertad. Es el único existente. Entra, sale Palacio, van a visitarlo los ministros, la prensa solo habla de él. No tenemos idea si hay otros gobernadores, no sé, por lo menos para reflexionar. Y otra reflexión que habría, te dijo en algún momento, para hablar de la libertad, tierra hermosa, que amo, adoro, además, donde reposan los restos del más grande indoamericano y líder de las juventudes que fue La Torre. Yo me pregunto si se ha dicho que el gobernador de la Libertad no puede ir a Estados Unidos, no lo dejan entrar. Sería bueno que sepamos por qué, ¿no? Que se les diga a los peruanos por qué nuestro gobernador, qué está sucediendo, ¿no? O si eso ya se superó también y hay que sancionar ese listín periodístico que en algún momento salió, ese comentario, ¿no? Y sin embargo, fíjense ustedes, hoy día Trujillo, Piura, que están en reacciones, que seguramente las van a llamar de infiltrados terroristas, no sé. Yo por eso termino con algo que creo que está sucediendo. Presidenta, congresistas, creo que ya tienen a un Séneca en el Congreso y en el país. Alguien les está diciendo, el pueblo en sí, tú tenías el poder porque te teníamos miedo. Ya no tienes el poder, ya no tenemos miedo. Y ojalá esa pérdida de miedo nos lleve a acabar con un Estado fallido y que la gente también entienda, pues tenemos que hacer esfuerzos presupuestales, no para sueldos de los profesores, sino para mejorar la educación y reestructurar y sepan pues hacer un esfuerzo para elegir y si se equivocan se corrija con rapidez, con periodos cortos, ¿no? Para que así podamos estructurar la república con gente que necesita no solo conocimiento, sino fundamentalmente decencia e integridad. Yo creo que con ello, si hacemos un esfuerzo, si cualquier protesta pasa por encima de ello, pero que ya no, pues no insista que se va a arruinar el país por culpa tuya, que si el Cusco para, solo es culpable, pero si nos han arruinado con todo desconocimiento económico, con una serie de errores, ¿qué cosa queremos? Yo por eso decía, y aquí termino, cuando dicen esperar, yo me digo, a lo mejor, ¿qué pasa si usted en casa tiene un violador? Tiene su esposa, sus hijitas, sus hijos, y a lo mejor la familia hoy no hay que pasar vergüenza, hay que esperar un poco, que pase esto, ¿no? ¿Que pase qué? Que siga violando adentro. No, pues por Dios. Mis queridos amigos, Javier, muchas gracias por la invitación. Wilber, que me escuchas, Educatech, yo les agradezco y estoy a la orden de cualquier pequeña pregunta para ponerme a vuestra disposición. Muchas gracias nuevamente al sur, al Cusco, y yo también anhelo estar pronto en las universidades o donde con los trabajadores, con quienes quieran, que tengan voluntad y deseo de escucharme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Fernando Alberto Calle Jayén, desde el instituto. Le trasladamos un cordial agradecimiento por su participación, siempre sus acertados comentarios dentro de este importante evento especializado en gestión pública. Le agradecemos y esperamos siempre contar con vuestra colaboración y, cómo no, tenerlo pronto también aquí en la ciudad del Cusco, querido doctor Fernando Alberto. Tal vez tenga algunas gracias. finales. De verdad, muchas gracias. Si la democracia lo permite, vamos a estar. Y si no lo permite, también estaremos. No sé cómo, pero vamos a estar siempre que ustedes lo deseen y me convoquen. A la orden.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, querido doctor Alberto Nando Calleja.